Obviamente vamos a comentar sobre los hechos acontecidos ayer durante las festividades por un año más de fundación de la querida ciudad de Guayaquil, que no escapó de la polémica y de la disputa política, por supuesto, como ocurre con todo en este país. Pero antes quisiera abordar con ustedes y comentar sobre un tema que lo habíamos analizado juntos estos días y que parece que ya se vuelve también como parte de la cotidianidad y del paisaje de este pobre país, ¿no? A propósito de los discursos oficiales y la publicidad oficial con respecto del tema de la seguridad, mediante los cuales nos quieren convencer de que hay un gran trabajo que lleva adelante el gobierno, la policía, los militares, para contener la ola de violencia que vive el país. Pues lamentablemente los hechos y me parece que también las cifras producto de esos hechos dicen todo lo contrario. ¿Hace cuánto? Hace 4 días, 3 días, con ustedes comentábamos y reflexionábamos sobre lo que había sido una fuga espectacular de una de las cárceles de Guayaquil. Bueno, ayer resulta que nuevamente se da una fuga de 3 presos que estaban en el pabellón, además de máxima seguridad, y sentenciados por delitos de asesinato y violación, nada más y nada menos. Uno de estos delincuentes que se había fugado registra una fuga previa en la cárcel de Cotopaxi. Esto ocurrió ya no en Guayaquil, sino en la cárcel del Rodeo en Portoviejo. 3 privados de libertad se fugaron de la cárcel El Rodeo en Portoviejo, así lo indicaron guías penitenciarios de ese centro de rehabilitación social la mañana de ayer 25 de julio. La situación fue reportada a las 6 horas durante el conteo de verificación física de las personas privadas de libertad. Y fíjense ustedes, el tema de las horas es importante, ya van a ver ustedes y por qué les digo. Cuando pasan lista a las 6 de la mañana se dan cuenta de que faltan 3. Los fugados estaban recluidos en el pabellón de máxima seguridad y eran sentenciados por delitos de asesinato y violación. Arroyo Nazareno Romario, Angulo González Carlos y Becerra Carabalí Edison, ¿no? Son los nombres de los presos que se escaparon. De acuerdo al sistema SATSE del Consejo de la Judicatura, Angulo González fue procesado por el delito de evasión en 2021 tras escaparse de la cárcel de Cotopaxi. Personal de seguridad fue desplegado interna y externamente dentro del centro de privación de libertad para empezar con la búsqueda de los fugados. Y esta es una noticia más relacionada con el hecho de que gente que debería estar bajo custodia y bajo resguardo de la Policía Nacional, del SNAI y hasta de los militares, que se supone que son los que han disque tomado el control de las cárceles, pues una vez más les pinta la cara, se burla en sus narices de las autoridades de este país y se fugan. Es la segunda fuga en lo que va de esta semana. Yo les decía, es importante el tema de las horas porque a las 6 es cuando pasan lista y se dan cuenta de que faltan 3 delincuentes. A las 9 horas con 52 minutos de ayer, el periodista Paul Tutibén alertaba en sus redes sociales con respecto de esta fuga. 9 horas con 52 minutos. Y recién a las 19 horas se tiene acceso a información por parte del SNAI para confirmar la fuga de los 3 delincuentes, de los 3 angelitos que se habían mandado a mudar de la cárcel. Ahí está el comunicado que ustedes están viendo en pantalla. Fue publicado pasadas las 19 horas por el SNAI.
El Servicio Nacional de Atención Integral, bla, bla, la mañana de este 25 de julio en el Centro de Privación de Libertad, Manabí número 4, luego de la verificación física y numérica realizada por los servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia, se constató que 3 personas privadas de libertad evadieron los filtros de seguridad del centro. De forma inmediata se procedió a emitir las alertas correspondientes de acuerdo al protocolo establecido para estos casos. El SNAI coordina acciones interinstitucionales junto a la policía y Fuerzas Armadas para la búsqueda y recaptura de las personas privadas de libertad. Asimismo, se presentó la denuncia ante la Fiscalía de Manabí para que se inicien las indagaciones y se determinen los responsables de este suceso. Estamos comprometidos, súper comprometidos están con la seguridad y el control de los centros penitenciarios. No se comprometan tanto, de tanto esfuerzo comprometiéndose, no sé, van a colapsar. Y el centro de los penitenciarios, por lo que esta cartera de Estado exigirá todas las investigaciones de los entes respectivos. Parece una burla, ¿no? El último párrafo es un reflejo de lo que es el SNAI, ¿no? Es un meme de institución, es una payasada, es un circo, cualquier cosa es el SNAI. Están súper comprometidos con la seguridad, esa cartera de Estado exigirá todas las investigaciones de los entes respectivos para esclarecer esta evasión. Invitamos a la ciudadanía a informarse por nuestros canales oficiales, donde se brindarán las actualizaciones respectivas. El problema es que nos morimos hasta que ustedes informen. Los periodistas, además, entiendo que en los chats estos en los que están, que no sirven para nada de paso, ¿no? Porque entiendo, y pasa esto con el SNAI, como pasa también con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con todas las entidades públicas. Los periodistas exigen, piden que se les entregue información sobre hechos que además son noticia y que deberían ser tratados de manera urgente, como la fuga de 3 presos, y les dejan en visto, entiendo, no les responden nunca. Es una manera realmente bastante cínica de evadir su responsabilidad. Y no es que en el chat está, en este caso, el director del SNAI, no es que en el chat de los temas relacionados con salud está el ministro de salud, en los temas de seguridad está la ministra del Interior. No, ahí están sus asesores de comunicación, sus directores de comunicación, que deben ser personas con tantas responsabilidades y tan ocupadas, que deben tener 55,000 responsabilidades mucho más importantes que atender a la prensa. Ojo, no estoy hablando del director de logística, del director de talento humano, del director de, qué sé yo, de comunicación. Entonces, una de sus obligaciones y de sus responsabilidades, probablemente de las más importantes, es justamente informar. Y deberían tener en los medios de comunicación y en los periodistas incluso aliados para que les ayuden a informar sobre hechos y acontecimientos que están bajo la responsabilidad de las instituciones a las que ustedes se deben. La pregunta es, ¿para qué están? ¿Y qué rol o función cumplen estos directores o asesores de comunicación, que son los que además generan, los que crean, los que administran estos dichosos chats de las instituciones públicas? Si no responden los requerimientos de información de los periodistas, en serio, ¿para qué están? Pero me parece a mí, la lógica de, para usar sus propias palabras, con las cuales pretenden también romantizar hechos como la fuga de los delincuentes, para evadir, exactamente, para evadir una de sus responsabilidades, que es atender los requerimientos de la prensa, de los periodistas, que además no es una cuestión de satisfacción de ellos, ¿no? Los periodistas viven de informar, los medios de comunicación viven de informar, y como les digo, están incluso para convertirse en aliados de estas instituciones para difundir información y para comunicar. Pero acá, yo no sé además si esto tiene que ver con disposiciones que vienen de más arriba. O sea, no sé si el director del SNAI le habrá dicho a su asesor de comunicación o director de comunicación, no digas, o no, espérate un rato, en 9 horas publicamos el comunicado, aguántate nomás. Ya se van a olvidar que se fugaron 3. No creo que lo manejen con ese nivel de irresponsabilidad, pero bueno, 9 horas después de la fuga de los privados de libertad, resulta que
ni siquiera de la fuga. 9 horas después de que algunos periodistas y medios de comunicación habían alertado de la fuga, recién la institución encargada del control de las cárceles salió a dar la cara y a decir, sí es cierto lo que decían los periodistas, se nos fugaron 3 más. Recuerden que hace 3-4 días se les fugaron 4, que podían haber sido 5, al quinto lo lograron agarrar. Pero esto también es parte del exitoso Plan Fénix, pregunto. Si la policía, el ejército, supuestamente están comprometidos también, como el SNAI, con la seguridad. Están súper comprometidos, entonces hacen todos los operativos, esos 200.000 operativos que dicen que hacen, ¿no? Que son además cifras bastante exageradas, digamos, 200.000 operativos hacen. En esos 200.000 operativos capturan a 10.000 personas, supuestamente, según la policía. Las capturan ¿para qué? Para que después se fuguen. Así de exitoso resulta el Plan Fénix. Tantos son los esfuerzos que hace la policía y el ejército, ya fuera de broma, en serio. Porque creo que sí hay, digamos, algún nivel de esfuerzo. No sé si es que esto corresponda a procesos de inteligencia, seguimientos que hacen a los grupos delincuenciales, criminales y demás. Que detengan criminales o delincuentes está bueno y demuestra que hay un cierto esfuerzo, ok. No neutralizan a todos, no evitan grandes golpes que son los que han dado los criminales en este país, ok, no todos. Pero sabemos que estamos además metidos en un problema de inseguridad y de violencia súper grave, ¿no? Que tampoco es que el contingente con el que cuenta actualmente la policía y el ejército va a dar abasto para solucionar todos los problemas o para evitar los niveles de violencia que existen en el país. Ok, hacen sus esfuerzos, los capturan, pero ¿y para qué los capturan? Para que estos delincuentes se fuguen burlándose de los guías penitenciarios, burlándose ni siquiera solo de los guías, ¿no? Se burlan del Estado. Y ese es el nivel de seguridad que hay, que no pueden ni siquiera tener control sobre privados de libertad que están bajo su custodia y que pueden tan fácil y hábilmente fugarse como lo han hecho estos de la cárcel. Los otros diciendo necesitamos hacernos unas radiografías, débennos a una casa de salud, le sacan a la casa de salud como que si fueran de paseo, con 3 guías y un conductor y una trabajadora social, sin patrulleros, sin tanquetas, sin toda el show que suelen montar, ¿no? Cuando se trata de otros casos que son más de carácter político, lo decíamos hace un par de días, y se fugan. Y resulta que después nos hablan de un operativo muy bien planificado y no sé, claro, los delincuentes sí tienen toda la capacidad y las herramientas para planificar, pero el Estado en cambio se ve debilitado frente a esa capacidad que tienen los delincuentes, ¿no? Impresionante este tema. Y a propósito de esto, ayer que se celebraba un año más de la fundación de Guayaquil, resulta que una de las asistentes a los eventos, a la conmemoración, a las sesiones solemnes, a la que lideraba o encabezaba el presidente de la República, la señora ministra del Interior, ministra encargada de los temas de la seguridad, la señora Mónica Palencia, se le acerca una periodista, no sé el nombre, me parece que es del medio digital La Defensa, la periodista que se le acerca a abordarle a la ministra, que llegaba súper elegante ella, ¿no?, a la sesión solemne por la Fundación de Guayaquil, la sesión solemne organizada por el gobierno. Y le aborda, como suele suceder en estos casos, y le dice la periodista a Mónica Palencia, sobre los temas de seguridad, y la ministra que se había detenido por 2 segundos para atenderle a la periodista. Yo no sé qué estaba pensando la ministra que le iba a preguntar, ¿no? Si no es sobre seguridad, que es su responsabilidad al frente del Ministerio del Interior. Entonces le dice, ministra, sobre los últimos datos de seguridad o sobre los informes sobre el tema de seguridad. Y la ministra le dice, no, ahorita no, porque estamos festejando la fundación de Guayaquil. Y se va. Sigan festejando, ministra. Mientras ustedes siguen festejando lo que sea,
que quieran festejar, así como cuando aparecía festejando el resultado de la consulta comiéndose un par de galletas, banalizando y ridiculizando lo que está pasando en el país. Mientras usted sigue festejando y el gobierno sigue festejando, ministra, en este país la delincuencia y los grupos de crimen organizado siguen haciendo de las suyas. Mientras usted ayer andaba festejando, ministra Palencia, 3 privados de libertad se habían fugado en horas de la mañana de una cárcel, del pabellón de máxima seguridad, entre comillas, mientras usted, ministra Palencia, andaba festejando. Esto, como muchas otras cosas, deberían ser temas cuestionados, son cuestionables, por supuesto, es impresentable, como bien dice Maritza, este comportamiento de una ministra de Estado que está encargada además de la seguridad y que no asume su responsabilidad de encarar a la periodista y de responderle, decirle, por último, cualquier lugar común o cualquier frase cliché de esas que son buenísimas en gobiernos como este para inventarse y decir, mire, fíjese, el gobierno está resolviendo, hicimos un gran operativo en Durán, llegamos con tanquetas y nos fuimos, cualquier cosa, dígale, pero respóndale. Asuma la responsabilidad, ministra, no está usted ahí en el cargo únicamente para aparecer en eventos como los de ayer y decir, es que estamos festejando y no tengo tiempo para responderle a la periodista. Ayer se habían fugado 3 privados de libertad y creo que alguito, usted, que es la secretaria de Estado encargada de los temas de seguridad, tenía para decirle a la periodista, y no solo a la periodista, por favor, al país. Pero fíjense cómo coinciden los comportamientos y las reacciones de quienes están al mando y de quienes son sus subalternos. Así como la ministra le dejó con la palabra en la boca, groseramente, autoritariamente, prepotentemente a la periodista de la defensa, asimismo los equipos de seguridad del SNAI, del Ministerio del Interior y de muchas otras entidades públicas les dejan en visto, visteados les dejan a los periodistas en los chats. Entonces, si la ministra se da el lujo de ningunear a una periodista, de despreciar a una periodista, pues sus asesores o sus directores de comunicación creerán que están en condiciones de hacer exactamente lo mismo. Y una vez más, ese desprecio no es solo a la periodista, ese desprecio es en definitiva al país, porque la periodista no se queda con la información. Para ella, o un medio de comunicación cualquiera, o el periodista que sea, no es que va a sacar, a lucrar de la información que le da la ministra, que es una información súper, hiper reservada, que tiene un valor monetario y que va a sacar provecho de eso. No. El periodista recoge esa información para compartirla en su medio de comunicación, el que sea además, para informar a la comunidad. Pero qué lamentable comportamiento de la señora Palencia. Lamentable comportamiento. Para ella más importante era festejar. Ayer estaban festejando. Y a propósito de esa actitud prepotente, autoritaria, insensible, ayer mismo, mientras los señores andaban festejando en Guayaquil, en Cuenca, en los bajos de la gobernación de la SUAY, se habían juntado un grupo de familiares de pacientes con problemas renales que necesitan acceder a los tratamientos de diálisis. Y a propósito de este tema, decenas de familiares de pacientes que requieren practicarse hemodiálisis protestaron en Cuenca. Este jueves 25 de julio, ellos se tomaron la esquina de las calles Bolívar y Luis Cordero frente a la gobernación de la SUAY, exhibían carteles, pidieron que el gobierno de Ecuador cancele las deudas que mantienen con los prestadores de este servicio, también quemaron neumáticos. El gobernador de la SUAY, Santiago Malo, bajó desde su oficina donde mantenía una reunión con los ministros de Economía, Juan Carlos Vega, y de Transporte, Roberto Luque. Malo habló con los afectados, quienes le pidieron una solución inmediata para que sus familiares sigan accediendo al servicio. En ese contexto, hay una imagen que ha dado la vuelta a todas las redes sociales
esta que ustedes están viendo ahí, de una madre desesperada pidiéndole al gobernador, al representante del Ejecutivo en Azuay, que se pongan al día con los prestadores externos privados para que su hija pueda acceder al tratamiento. Esa imagen de una madre que además le dice al gobernador, no dejen que mi hija se muera, suplicando para que el Estado se ponga al día y los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Es una imagen que le va a pesar y que le debería pesar al presidente Noboa y a su gobierno por lo que le resta todavía en funciones. Mientras la ministra Palencia estaba festejando en Guayaquil, en Azuay había una madre que hoy representa no solamente la lucha de los familiares de los pacientes con problemas renales, que luchan por su vida. Además, creo que tanto ustedes como yo, que poco sé de medicina, pero entendemos que este tipo de pacientes, para este tipo de pacientes, practicarse la hemodiálisis es la diferencia entre la vida y la muerte. Son cosas que no se pueden postergar, son cosas que a las que la respuesta no debe ser espérenos o ténganos paciencia. Son cosas que requieren soluciones y acciones inmediatas. Son cosas que hay que atender de manera urgente. Y ni la señora que vimos en imágenes, ni ninguna otra persona en este país debería verse en la situación tal de humillarse y ponerse de rodillas para suplicar que su hija pueda tener acceso a lo que es un derecho, la salud. La salud, que en algunos casos es entendida como un privilegio de los que tienen para cubrir un tratamiento, una atención en una institución privada, es en el mundo entero un derecho, así como la educación. Y ni la señora que vimos en imágenes, ni ninguna otra persona en este país debería verse en la obligación de humillarse de esa manera para exigir lo que es un derecho, el derecho a la salud. Y yo quiero insistir en eso, de que esta imagen que se va a volver icónica, que se va a volver y se va a convertir, creo yo, en un símbolo de no solo de la lucha de las familias, de los pacientes con problemas renales, sino que se va a convertir, creo yo, en el ícono y en la imagen de quienes representan de alguna manera una suerte de resistencia, no frente a un gobierno, no solo frente a Noboa, sino frente a un sistema que se ha impuesto durante los últimos 7 años, que es el que representan los señores Moreno, Lasso y Noboa. Esto que está pasando hoy no es un asunto de casualidad. Esto no es algo que pasa desde ayer. No, esto es un proceso continuo de descomposición, de destrucción, de desmantelamiento del Estado a todo nivel. Lo que pasa hoy con la salud y con los pacientes de diálisis pasa con la seguridad. Si hoy las cárceles son burladas de la manera en que son burladas, es porque en esas cárceles no hay sistemas de videovigilancia, no hay filtros, no hay condiciones mínimas, porque en materia de seguridad se dejó de invertir, porque en materia de salud se dejó de invertir. Después podemos seguir hablando de lo que pasa en el ámbito de la educación, de lo que pasa en el ámbito de la vialidad, que ahora dicen que van a inyectar
500 millones de dólares que van a llegar desde organismos multilaterales y lo demás. A todo nivel es la misma historia, es el desmantelamiento de todo lo público. Como nos han dicho que lo público es malo, que en lo público hay corrupción, que entonces no hay que invertir, no hay que hacer carreteras, las carreteras que están hechas pedazos además por donde uno quiera que vaya en este país, las carreteras están en muy mal estado. Entonces no hay que invertir en mantenimiento de las vías, no hay que invertir en más hospitales, en más escuelas, no hay que invertir en hidroeléctricas, entonces no importa cuando llegue la sequía, los apagones, ¿no? No hay que darles mantenimiento a las hidroeléctricas que existen. ¿Por qué? Porque hay que ahorrar, porque hay que ser austeros. Entonces esto es consecuencia de no solamente lo que pasa ahora con el gobierno de Noboa, sino con un sistema que se implementó desde el 2017 en este país, cuando Moreno llegó al poder y decidió hacer todo lo contrario de lo que había ofrecido en campaña, y desde ahí vamos, ¿no? Creo que también por eso como ciudadanía, como sociedad, como votantes, hay que asumir las responsabilidades a la hora de elegir. Y ahora que se viene nuevamente un proceso electoral, de verdad vamos a estar otra vez sometidos y sujetos nosotros a una cantidad de ofertas que se van a convertir nuevamente en la Feria de la Alegría, donde te van a ofrecer maravillas, y a la hora del té, pues van a hacer todo lo contrario. Dijeron que incluso te iban a bajar el precio de la gasolina y te la subieron. Como cuando te dijeron que te iban a bajar los impuestos y te lo subieron. Como cuando te dijeron que tenían un plan Fénix para solucionar los problemas de inseguridad y resulta que no tuvieron nada, que no tenían nada y que no han solucionado absolutamente nada. Y te mintieron. El tema es que ya los ecuatorianos, en serio, nos saquemos la venda de los ojos. Yo no, y les digo esto como siempre, las elecciones todavía están un poco lejos. Para las organizaciones políticas, por supuesto que el tiempo es muy corto y pasará volando, sí, pero los ciudadanos de aquí hasta el 9 de febrero tenemos muchísimo tiempo para pensar. Y yo no les voy a decir por quién tienen que votar, ojo, ¿eh? Eso es problema de cada uno. Sabrán ustedes por quién votan y sabrá el resto del país, los 13 millones de electores, por quién van a votar. Pero hagámoslo pensando en las mentiras en las que caímos en el pasado, y en las cosas que finalmente hicieron quienes lograron llegar a acceder al poder, poniendo en una balanza sobre lo que hicieron y lo que ofrecieron, y después sobre lo que ofrecieron, cuánto cumplieron. Pero asumamos también nuestra responsabilidad, hagamos lo que nos corresponde como ciudadanos, como electores, como votantes. Y mientras en Azuay había una madre que estaba suplicándoles a las autoridades, al ministro de Finanzas, al gobernador, al gobierno, que por favor se pongan al día con las clínicas para que los pacientes puedan practicarse sus tratamientos. En Guayaquil, en la ceremonia liderada por el presidente Noboa, estaban autocomplaciéndose, haciendo exactamente lo mismo que hacían durante el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? En una ceremonia que tenía que ver con las festividades por la fundación de Guayaquil, la queridísima ciudad de Guayaquil, el gobierno del señor Noboa decidió autocomplacerse, autohalagarse, autocondecorarse. Así como cuando Zapata intercambiaba condecoraciones con Lasso, Lasso con Ordóñez, Ordóñez con el comandante de policía, en el gobierno del señor Noboa han decidido entregarse ellos mismos condecoraciones. Entonces ahí ustedes están viendo en imágenes al presidente Noboa entregándole un reconocimiento a la ministra del Interior. Y es bastante simbólico este hecho porque entrega condecoraciones cuando debería, en primer lugar, entregar reconocimientos a personajes ilustres guayaquileños por sus gestiones destacadas en diferentes ámbitos: educación, cultura, economía,
arte, lo que sea, prefiere condecorar a sus ministras de entrada, ¿no? Y a una de las que le entrega es a Mónica Palencia. La otra, por cierto, es Gabriela Sommerfield, la canciller. Entrega reconocimientos a 2 ministras que ahora mismo están siendo sujeto de fiscalización y control político en la Asamblea Nacional. Como ustedes saben, las razones son incumplimiento de funciones por las que se somete a juicio político y a fiscalización a funcionarios de este nivel. Mi particular punto de vista, mi opinión con respecto a las 2 señoras, a quienes no tengo el gusto ni el disgusto de conocerles, es que han sido funcionarias que han dejado mucho que desear. Empecemos por la canciller. Ya está llevándose adelante el trámite de juicio político en su contra en la Comisión de Fiscalización. Pero incluso más allá del tema por el que se plantea el juicio político, que es el asalto violento a la Embajada de México en Quito aquel 5 de abril, que tiene que ver además con la situación de Jorge Glass y demás. Dejemos de lado eso, no nos centremos en eso, y recordemos o repasemos todas las patinadas y los errores y las meteduras de pata de la señora Sommerfield al frente de la Cancillería. El conflicto con Rusia, la supuesta entrega o donación o regalo, lo que sea, de armamento de fabricación rusa a Ucrania, el poner en riesgo las exportaciones de flores a Rusia, en fin. Después pensemos declaraciones que fueran desmentidas incluso por el propio Noboa con respecto de la visión del gobierno de Ecuador de su par venezolano. La señora Sommerfield se atrevió a decir que el gobierno de Ecuador desconocía el gobierno de Maduro. Y después Noboa salió a decir, no, es que le sacaron de contexto las declaraciones de la canciller. Nada que ver. Fue lo que dijo. Lo que hizo Noboa fue prácticamente desautorizar a la canciller. Se había mandado una declaración de tal nivel. Entonces, y así por el estilo. Podemos ir viendo una cantidad de errores en la gestión de la señora, producto de su inexperiencia, porque no es una diplomática de carrera, que es con lo que tanto fregaban ciertos analistas en el pasado, que la política exterior del Ecuador necesitaba de diplomáticos de carrera. Llegaron estos señores y ponían a cualquier pana o financista de campaña en la Cancillería. Eso es lo que ha pasado ahora. Y condecora a una ministra que ha tenido unas participaciones bastante mediocres, la canciller. Hoy sujeta a un proceso de fiscalización. Y le condecora a la ministra Palencia, compañera de festejos, ¿no? Como ayer que estaban festejando, fue a festejar junto a la ministra Palencia. Estuvo también festejando cuando dizque ganaron la consulta popular por goleada, y la señora Palencia siempre está en los festejos. Estuvo festejando en las fotos cuando le despedían al señor Isurieta de la SECOM, siempre está en los festejos. El tema es que no hay que condecorar a sus funcionarios porque también le dan a la farra, sino porque también gestionan la cosa pública. Y hoy por hoy, según cifras de la Policía Nacional, el Ecuador registra 2.800 y pico de muertes violentas en lo que va de este 2024. Entonces, ¿la condecoración corresponde a eso, pregunto? Para hablar con más precisión, 2.803 muertes violentas. De esos asesinatos, 2.530 están en investigación, apenas 236 están resueltos, menos del 10%. Entonces, ¿la condecoración es por eso? Amerita, yo les pregunto a ustedes, en este país que no le saca la vuelta al problema gravísimo de la violencia y la delincuencia, ¿cabe una condecoración a una ministra como la señora Palencia? Si me preguntan a mí, creo que no, que está de más. Y que está de más también esta serie de festejos cuando esos recursos que se destinan para esos festejos incluso podrían estar muy bien destinados a cubrir las deudas que tienen con las prestadoras externas de salud para que los pacientes renales puedan acceder a sus tratamientos.